con esto, ojalá que nos alcance todo el tiempo que tengamos. Ya está conectado con nosotros Carlos Rosansky, que es ex juez de la Cámara Federal, es ex presidente del Tribunal Oral Federal Criminal Federal número 1 de La Plata, miembro fundador del Foro para la Justicia Democrática. Actualmente es presidente de la Asociación Civil de Altos Estudios en Violencias y Abusos Sexuales. Y bueno, la verdad que tiene una larga trayectoria. Carlos, Daniela y Gabriel te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Un gusto para mí. Buenas tardes, gracias por este contacto. Yo miraba algunas noticias que aparecen cuando uno busca tu nombre y encontré una nota del 8 de septiembre de 2024 en AM750 donde dijiste: estamos viviendo uno de los peores momentos de la Argentina sobre la situación de la justicia en el país. ¿Ha cambiado algo? ¿Seguimos empeorando? No, en ese sentido el momento es el mismo. Pésimo, uno de los peores momentos, pero sobre todo no podría cambiar ni mucho ni rápido porque no se modifican las condiciones institucionales. Mm. La Corte es la misma, los jueces son los mismos. Por supuesto, sin ninguna duda que hay excepciones, hay un sector del Poder Judicial que es gente maravillosa de convicciones, de trabajo, etcétera, pero hay un núcleo corrupto, absolutamente delincuencial, que sigue estando en su lugar. Esto es a lo que yo me refería, sobre todo porque por la importancia que eso tiene en una sociedad en crisis, respecto de un régimen inédito, con características fascistas Mm. explícitas, y que requiere respuestas en distintos ámbitos. Obviamente el Poder Judicial es uno de esos ámbitos importantísimos donde no se están dando esas respuestas, ¿se entiende? Sí, justamente en este sentido te consulto, ¿esto es solamente en las altas esferas de la estructura del Poder Judicial? Te consulto porque, a ver, vemos que hay una expresidenta que prácticamente está vedada a través del Poder Judicial, pero vamos a decirlo, en la base de la sociedad suceden también cuestiones donde hay casos que nunca se resuelven o sospechosos que quedan absueltos casi sin pasar ningún juicio. ¿Es una estructura que está, vamos a decir, contaminada en su totalidad o vos marcás alguna esfera en particular? No, yo entiendo que está atravesada en su totalidad, Bien. de arriba para abajo y de abajo para arriba, lo cual también tiene su lógica porque es una enorme institución del Estado, es uno de los tres poderes del Estado, y dentro es lógico que haya distintos sectores, como yo decía, y en el medio, entre los corruptos y los decentes, hay un grupo importantísimo que son los diletantes, que es aquellos que van para un lado o para el otro dependiendo de los vientos políticos. Así que ese es para mí el panorama judicial. Insisto, la gente buena, la gente decente, está silenciada, me consta su forma de pensar y su honestidad, pero este es un régimen que aplasta, que no debería suceder respecto de un poder del Estado como el Poder Judicial, si se hubieran tomado los recaudos en mejores épocas para sanear para democratizar la justicia. ¿Se entiende, Daniel? Sí, 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 sí. Daniela, perdón, y Gabriel. Hola Carlos, ¿cómo estás? Te saluda Bien. Daniela. Yo quería consultarte en qué situación se encuentra hoy la Corte Suprema y entendiendo de este almuerzo secreto, entre comillas, porque tan secreto se ve que no fue, de Petri. Mirá, yo creo que el almuerzo, no sé con quién fue, si fue con la Corte o fue con la Casación Federal. Había Ajá, habido uno unos días anteriores con Patricia Bullrich. sí. Y ahora, tanto la Corte como el resto de los tribunales, en el caso de la Corte, claramente está acompañando este proceso político Ujú. que vivimos. Sí. Ustedes piensen que el gobierno de Javier Milei
desde el primer día, estamos hablando al día siguiente, el 11 de diciembre de 2023, comenzaron a cometer una cantidad de delitos práctica, en su cantidad casi inéditos en el país. En democracia, por supuesto, inéditos. Y frente a eso no hubo una sola respuesta en general del Poder Judicial y en particular de la Corte Suprema. Esto es parte también del panorama. Entonces, las reuniones que pueda haber, en el caso del otro día, por suerte con excepciones, no muchas, en el caso de Patricia Bullrich, el único que no estuvo presente fue Alejandro Slocar, de la Casación Federal. Y es importante decirlo porque es el tribunal penal más alto del país, Daniela, no es cualquier tribunal. Y bueno, por eso digo, eso es parte del escenario que estamos viviendo. Y la falta de respuesta, ahí ya no solo de parte del Poder Judicial, sino de la dirigencia política, opositora por supuesto, es brutal, es brutal. El silencio ante todo esto es alarmante, porque no da mucha expectativa feliz para enfrentar esta situación. Casi que me respondiste la próxima pregunta, porque te iba a preguntar, no perdamos las esperanzas de que la justicia en algún momento juegue a favor del pueblo y condene o sea legítimo con el pueblo en este caso, pero que dé respuestas a tanta masacre del poder político, ¿no? Ahí hay dos aspectos importantes. Uno es el fallo individual, es el juez, el tribunal de tres, o la Corte Suprema, o el tribunal que sea, dando una respuesta a un caso concreto. Que eso lo que hace tiene efecto para ese caso concreto. Y hay fallos aislados, muy buenos, que están poniendo justicia en un planteo determinado, en cualquier fuero, estoy diciendo. Bien. Pero el otro problema es el Poder Judicial como institución. Claro. Es el Poder Judicial que no está reaccionando, insisto, como ha sucedido en la historia, no sé, en el 10 de septiembre de 1930, 10 de septiembre, 4 días después del golpe de Estado, el primer golpe de Estado de la Argentina, la Corte Suprema lo convalidó el golpe de Estado. Y de ahí para adelante ese tipo de convalidaciones, expresas o tácitas, son las que nos están causando mayor duración de las tragedias. Fíjate un detalle interesante. Javier Milei, para hacer todo este desastre que está haciendo, que es inconmensurable con el sector sufriente de la población, que es mayoría, no cambió a nadie en la justicia. No necesitó cambiar. Fue una continuidad, ¿no? Es que no necesitó, porque si no hubiéramos tenido, a él no le tiembla el pulso para hacer desastres. No, la tuvo fácil. Exactamente, muy fácil, viste, como acompañó todo, quiso poner 2 jueces más que le salió mal, y sin embargo, sin esos 2 jueces que quiso meter por la ventana, la tragedia continúa. Les recordamos que estamos hablando con Carlos Rosansky, ex juez de la Cámara Federal. Y me quedé pensando, Carlos, en lo que decías de que hay gente proba, de que hay gente que se ha manejado siempre como se debe, básicamente, imagino. Digo, ¿hay cierta parte del Poder Judicial que esté pensando en qué podemos hacer o qué se puede hacer desde el mismo partido judicial? No esto que decía Alberto, imagino, de que se iba a depurar solo, de que la justicia se iba a depurar sola, porque no creo que eso suceda, ojalá que sucediera. Pero digo, ¿existen los mecanismos para que esto suceda o tenemos que, como sociedad, sentarnos a debatir y a proponer un programa, imagino que político, que devenga en esa reestructuración que yo por lo menos la estimo ultra necesaria? Mirá, en primer lugar, ninguna institución se depura a sí misma, eso es técnicamente imposible. Por muchas razones, ¿viste? Sería extenso desarrollarlo, pero no, ninguna institución se depura a sí misma. Sonaba raro ya en principio, sí. Sí, no, pero eso es verso. Y en segundo lugar, los muy pocos intentos que hubo de gente muy bien intencionada y muy decente, no dieron sus frutos. Te puedo dar el ejemplo, yo participé en el inicio de Justicia Legítima. Ajá.
que es un sector del Poder Judicial absolutamente confiable, ¿viste? Con gente que, y muchos de ellos, casi todos están en actividad, muchos. Me refiero por el tiempo, ¿no? Por las Sí, edades. sí. Y sin embargo no hubo cambio notable alguno en lo que está pasando y estuvo pasando en el país. Y esto se debe a que se trata de algún tipo de parche o de mejorar cierta situación cuando la gravedad institucional es mucho más profunda que la posibilidad de modificarla con una asociación. Insisto, está muy bien que se haya formado, yo en los comienzos estuve, pero los obstáculos que empiezan a tener cuando tienen ese tipo de iniciativa son inherentes a la propia institución en crisis. Es como que Claro. vos me digas, no sé, un grupo de policía que quiere sindicalizar la policía, ¿se entiende? El problema no es si tiene o no sindicato, el problema es la institución como tal. Si vos tenés, en el caso, volviendo a la policía, tenés los miércoles cientos de personas que sin ninguna dificultad apalean jubilado, cura, hincha de fútbol, lo que venga, el problema no es ese tipo que está pegando, el problema es una institución que lo habilita a Claro. pegar. Entonces, con la justicia pasa lo mismo, Gabriel, para mí. Gabriel, perdón, Gabriel, ya le estaba hablando a mi compañero. Carlos, me confundí. Carlos, el 1 de julio pasado presentaste acá en La Plata tu libro, que es De Hitler a Milei, Curiosidades de Mentes Criminales. Y quería, a ver si nos podés dar unas palabras. Justo ahora tenemos el estudio enfrente de la plazoleta de la Noche de los Lápices y tenemos bastante público joven que nos está escuchando y algunas palabras de aliento para estos pibes que, bueno, se viene un país complicado. ¿Qué les podés decir? Mira, el aliento es imprescindible y tenemos motivos de sobra para tener esperanza. Uno de ellos es que la dictadura en la Argentina duró menos que en otros países de la región, por ejemplo. De modo que este Sí, tipo de regímenes terminan. El problema es cuánto tardan en terminar, cuánto le permitimos que continúen hasta terminar, porque el daño que se hace es muy grande. sí. Por supuesto que la gente joven que tiene conciencia de lo que está pasando va a lograr en algún momento ese cambio. Insisto, el dolor es lo que va pasando mientras tanto cuando le quitan remedios oncológicos a los pacientes con cáncer. No pueden esperar que el tiempo haga que este régimen se caiga solo. No es así. Ahí yo lo que creo es que tiene que haber una profunda reflexión de la dirigencia política, esos que creen que el régimen se va a caer solo o que por lo menos anuncian en ese sentido y no están haciendo nada y por ejemplo, para llamar las cosas por su nombre, ¿no? Gabriel decía del libro, el libro se llama De Hitler a Milei porque Javier Milei, cuando era diputado, ya estaba mostrando que era como decía el Papa, era el flautista de Jamelín. Ustedes Sí, recuerden una cosa, cuando Milei era diputado, votó en contra de que se le dé ayuda a los bebés con cardiopatías sí, Claro, congénitas. ¿Se sí, claro. sí. acuerdan? Sí, sí. Bueno, cuando eso Terrible. sucedió, vos sabés que yo me acuerdo que eso sucedió y me puse a mirar, y lo más próximo para entender eso que él estaba haciendo era la Alemania del 30 al 40, Mm. donde había un exterminio de niños y niñas con discapacidades. Eso Terrible. bueno, hay que tener conciencia de eso porque si no nos vamos a equivocar en los planteos que hagamos para cambiarlo. Si vos te sentás a esperar que un régimen como este se caiga solo, imagínate lo que nos viene. Yo insisto y vuelvo, soy optimista porque hemos visto que regímenes como la dictadura genocida han terminado. Lo que es necesario es darnos cuenta de que hay que terminar cuanto antes. Más claro imposible. Carlos, te quiero preguntar en esto de qué podemos hacer respecto al Poder Judicial, en algo que por lo menos nosotros desde nuestro sector político venimos proponiendo, que es la democratización del Poder Judicial a través de elecciones y también en el marco de que el 1 de junio, ahora de este año, en un país como México se va a realizar, si no me equivoco, la primera elección para aspirantes a jueces, magistrados y ministros. ¿Qué te parece esa idea, no?
Mira, a mí me complica bastante pensarlo porque, fíjate un detalle, yo soy el primer juez federal nombrado por el sistema nuevo, Ajá. el del Consejo de la Magistratura. ¿Se, Sí. se acuerdan? Hace, bueno, más de 25 años. Y ese sistema arrancó, insisto, en aquel momento y después se fue degenerando de una manera extraordinaria. Llevaría un programa completo a explicarlo. Bueno, mira, voy a dar un ejemplo que es muy, pero muy ilustrativo y trágico. En los cargos que había en el tribunal que yo estaba solo, para cubrir esos dos cargos, en federal, ¿no? Sí. De Cámara Federal, juez de Cámara Federal, se concursó en Buenos Aires, en el Consejo de la Magistratura, y esos concursos son de oposición y antecedentes, haces un examen de una sentencia, y no tiene tu nombre el examen, porque tiene un código de Claro. números y letras de seguridad para que el jurado no sepa lo que está corrigiendo de quién es, ¿se entiende? Para que no sea Bien. subjetivo respecto de la persona que hace la prueba, digamos. Exactamente, muy bien pensado, listo, se hizo, el que yo hice hace más de 25 años atrás. Muy bien, se hace eso para estos cargos que te cuento, por eso me consta personalmente, yo estaba implorando que Mm. nombren los dos jueces que faltaban, estamos en los juicios de lesa humanidad. ¿Y qué sucedió? Cuando terminan cuando se ponen las notas el jurado, lo que vos tenés que hacer es mirar en las claves, en una página con claves, a quién corresponde cada examen, ¿de acuerdo? Sí. ¿Y dónde están esas claves? En un papel que está dentro de la caja fuerte del Consejo de la Magistratura. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Sí. Muy bien. Cuando van a abrir la caja de seguridad, la caja fuerte del Consejo de la Magistratura, se habían robado las claves del concurso y eso fue hace 10 años y hasta el día de hoy no se cubrieron los cargos. ¿Se entiende? Sí, sí, es una decisión que eso no suceda. Es una decisión porque, insisto, la justicia no se va a democratizar sola. Tuvimos una pequeña oportunidad, por lo menos en el discurso, cuando Alberto Fernández anunció que tenía esa voluntad. Claro. Y el tiempo demostró que no lo hizo. Es una verdadera pena porque son momentos políticos que habría que aprovechar para este tipo de cambios, pero ojo, si vos querés en serio democratizar la justicia, vas a tener que iniciar un proceso primero de concientización de la gravedad del problema, Claro. porque vos no podés seguir con una justicia que está tolerando que no haya medicamentos oncológicos si no reemplazás a esa gente. Es decir, acá hay que barrer y dar de nuevo. Ojo, mezclar y dar de nuevo no significa que no te quedes o sigan estando la gente decente del Poder Judicial. Me refiero a la otra. Sí, sí. Carlos Estornel está en su despacho, Gabriel. Sí, sí. Es terrible. Es terrible porque además tienen antecedentes no muy lejanos de armar estructuras para persecución a dirigentes sindicales, a dirigentes políticos, a dirigentes sociales. Pero escúchame, Cristina Fernández de Kirchner está condenada por algo que no hizo. No puede haber ejemplos más claros para Sí, explicar la situación. Y si vos vas para atrás en ese proceso, vas a ver al presidente del tribunal tomando mate con la inscripción Liverpool del equipo de claro, fútbol que iban a jugar a la quinta de Macri. claro. Pero bueno, Entonces, ahí tenés la explicación, sí, perdón. no, entiendo lo que decís y intuyo que en parte de esta respuesta tuya está también esa falta de interés. Supongo que es una falta de interés generada desde los medios de comunicación, sobre todo, para la población general, digamos, porque no es una demanda que esté en la sociedad. No está y está, porque depende en qué términos vos te parece que tiene que estar planteada esa demanda. Claro, Los jubilados con Paco Olveira y el Chueco, el cura que estaban ahí siendo apaleados, están mostrando un reclamo que incluye, por supuesto, una democratización del Poder Judicial. El país necesita democratizar el Poder Judicial. Ahora, primero, el gobierno no va a tener ninguna iniciativa en ese sentido porque es uno de los gobiernos más corruptos o el más corrupto de la historia argentina en términos de corrupción. Corrupción explícita estamos hablando, sí, no sí, hay antecedente. Y quienes deberían impulsarlo, por supuesto el gobierno no, son la dirigencia opositora, que están dando vueltas, no hay una sola frase de la dirigencia opositora
estoy hablando cualquiera de los partidos, empezando por el mayoritario, que se exprese en términos correctos en el diagnóstico que hacen, porque ni siquiera en el diagnóstico. Porque el diagnóstico sería decir, Javier Milei es un criminal, ¿y por qué no lo dicen? ¿O ustedes escuchan que lo llaman criminal? No, en esos términos no. No, dan vueltas, ¿entendés? Se utilizan palabras para reemplazarlo y no es bueno eso, porque el nivel, fíjate que hoy a la mañana hubo un acuerdo entre dos sectores del país profundamente peligrosos, que son la mafia y el fascismo, que es lo que representa el PRO y lo que representa la Libertad Avanza. Y hoy se terminaron de juntar, en este caso para la provincia de Buenos Aires. Bueno, enorme responsabilidad, enorme para el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que sabemos lo que significa y el esfuerzo extraordinario que está haciendo el gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero todavía no sabemos si eso va a alcanzar. Yo espero que sí, confío en que sí. Volvemos a los chicos que ustedes se referían, ojalá que sí, ojalá que sí. Carlos, hoy hablabas de los juicios de lesa humanidad y bueno, una de las noticias es que el secretario de Derechos Humanos pasó a ser el subsecretario y así siguen arrasando con esta área tan importante. Y la pregunta es, ¿cuál crees que es el objetivo de esta medida y si es reversible en algún momento tanto daño? Mira, ahí hay que hacer una diferenciación. El objetivo es la destrucción absoluta del país como parte, el objetivo fundamental es el saqueo, ¿está claro? Sí. Es el mismo objetivo que la dictadura genocida, que el menemismo, etcétera. Ahora, la destrucción social que está haciendo este gobierno, la destrucción institucional, y ahí entra también lo que significa la Secretaría de Derechos Humanos, forma parte de la metodología que utilizan para lograr el objetivo, que es el saqueo. Bien. Eso, por supuesto que es reversible, y ahí es lo que yo te decía que habría que separar, porque lo reversible es la metodología que están utilizando. Lo no reversible es el daño que vayan generando. El que se murió no va a volver a la vida. Sí, las secuelas que van a quedar. Exacto. Entonces, como ha sucedido con la dictadura genocida, vos podés después reparar, ¿viste? E incluso fíjate que la memoria no nos sirvió demasiado, pese al esfuerzo enorme que se hizo en el país, porque al día de hoy lo están destruyendo, no solo llevando a subsecretaría, que es muy emblemático. ¿Sabés por qué lo hacen? Porque esa también es una diferencia muy alarmante, incluso respecto a la propia dictadura, porque son explícitos. Esta gente es explícita. Es la primera vez que yo veo, y te voy a dar un ejemplo medio que no hay que malinterpretarlo. En la dictadura fusilaban gente, ¿sí? Sí. Torturadores, asesinos, bueno. Fusilaban gente y te simulaban un enfrentamiento. Claro, por lo menos querían disimular o simular algo, ¿no? Claro, tenían noción de que estaban cometiendo crímenes horribles y trataban de encubrirlo de alguna manera. Esta gente lo explicitan, ¿se entiende? Esta gente lo explicita, están orgullosos y felices. Ya es un problema que trasciende un análisis que podamos hacer nosotros en un programa de radio, un problema social gravísimo. Sí. Sobre todo porque frente a eso, ni la dirigencia política que representaría, pongamos, el Poder Legislativo, ni la dirigencia judicial que representa el Poder Judicial están reaccionando de manera proporcional al nivel de agresión, insisto, de este régimen claramente fascista. Carlos, la verdad que creo que estaríamos las 2 horas del programa charlando porque es apasionante, es prácticamente inacabable este tema, pero bueno, ya tenemos otro entrevistado acá en la puerta del estudio, así que te agradecemos enormemente este ratito y bueno, nos quedó ahí un poco en el tintero ver qué podemos armar para como programa político, ¿no? Digo, para darle una vuelta de tuerca al Poder Judicial. Vale, la próxima. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. A ustedes, abrazo grande. Saludos. Bueno, entonces escuchábamos la palabra de Carlos Rosansky, que fue juez federal en la Cámara, juez de la Cámara Federal,
fue presidente en el